ni nada por el estilo. Entonces vos primero haces el medado, que es los que van entrando, estoy diciendo que estoy hablando del ensayo de recepción. El primero es un medado, que medís las aislaciones entre todos diferentes puntos del transformador, y como los otros 3 ensayos lo pueden dañar, cada vez que realizás uno de esos ensayos volvés a hacer el medado, para ver que los valores sigan siendo los mismos. ¿Bien? Entonces el segundo ensayo es intentar forzar una circulación de corriente entre 2 puntos. Entonces para eso, en la tensión aplicada, le pones 3 veces más la tensión nominal en cualquiera de los 2 lados, porque si tenemos 3 veces más de tensión de un lado, también va a tener 3 veces más de tensión del otro, por la relación de transformación, y a la frecuencia nominal durante 1 minuto. Ahí vos estarías intentando aplicarle mayor fuerza, mayor trabajo o diferencia de potencial entre esos 2 puntos donde vos estás queriendo circular corriente. Bueno, lo hacés durante 1 minuto, lo sacás y volvés a medar para comprobar de que las aislaciones siguen estando en condiciones. Después tenés el de tensión inducida, que lo que hace es debilitar la aislación. En vez de ponerle más trabajo, debilitáis la aislación. ¿Por qué? Porque pones 3 veces la frecuencia nominal, y como vos, entre un punto conductor y otro, donde no hay conductor, funciona como un capacitor. Si vos le subís la frecuencia, disminuís la XC. O sea, estás disminuyendo el poder de la impedancia, de lo que se opone a la circulación de corriente. Entonces, la tensión inducida, el ensayo de tensión inducida, es 3 veces la frecuencia nominal, pero la tensión nominal durante 1 minuto también. Ahí no debería circular corriente tampoco, haces el ensayo y volvés a hacer el medado primero. Y después la otra es simular una falla, un cortocircuito, de ensayo de impulso. Y eso yo siempre digo que no se le hace a todos los transformadores porque es muy invasivo. Es muy nocivo. Claro, eso es como que te caiga un rayo y te mueve mucho, no es tan, va a ser parecido a lo que te caiga un rayo, y eso te produce no solamente posibilidad de que se quemen aislaciones o se quemen conductores, sino también que el movimiento mecánico que se produce, porque como pegar un patadón, no se rompa nada mecánicamente en el interior. Pero, ¿qué pasa? Un cortocircuito y demás generalmente vienen protegidos por las protecciones eléctricas que tienen tanto la entrada y salida del transformador, que hacen que en milisegundos ese cortocircuito desaparezca, que dure lo menos posible. Por eso no se le hace a todos los transformadores ese ensayo, sino que se arma de todos los transformadores fabricados, se realiza en uno y si cumplió y vos lo hiciste todo bajo el mismo procedimiento, las mismas normas, ya está. Bien. Aparte, es como digo yo, estás dando un transformador a alguien que ya tuvo una falla. Bien. Ok, Entonces, bárbaro. lo estás llevando a un punto medio de daño, quizás. ¿Bien? Sí. ¿Se entendió? La diferencia entre esos ensayos y los otros. Pero son todos, no dejan de ser eléctricos. Lo que pasa es que estos son de recepción cuando vos lo recibís, que te den eso, y los otros son los ensayos eléctricos para realizar cálculos después. ¿Bien? Y entender más que nada el funcionamiento del transformador. Bien. ¿Siguiente pregunta? Profe, ¿cómo va? Yo Gracias, tengo sí. una... si Andrés no tiene ninguna otra pregunta, te pregunto. No. Es ir tirando preguntas, así le damos dinámica. Yo tengo una duda sobre el funcionamiento en vacío. No lo termino de entender bien cuando es cuando el circuito está abierto, pero no lo termino de entender como cuando está en carga, el funcionamiento en carga. No sé si me voy a Bien. entender. Sí, lo bueno es que cuando está funcionando en vacío, y ahí te estoy compartiendo ahí en el PDF, es el principio de funcionamiento ese. Ahí el transformador en vacío sería cuando está esto abierto, ¿verdad? Entonces vos tenés, vamos a ir a otro dibujo. Acá. Abierto, cuando el interruptor ese está abierto, vos no tenés circulación secundaria, eso es que está en vacío. Ahora el transformador en vacío ya está trabajando. ¿Por qué? Porque el principio de funcionamiento que yo les iba a preguntar es hasta la generación de esta energía KE2. El trabajo que yo necesito, si cierro este interruptor, para que circule corriente a través de las cargas. ¿Bien? Si está en vacío, es más sencillo, porque no tenés una circulación de corriente que te produzca otro flujo. Lo único que vos tenés es una corriente que es igual a la I0, que es muy chiquitita. Cuando está en vacío, es igual a I0, que es un 3-4% de la corriente nominal, cuando acá circula la corriente nominal, que me genera este flujo de trabajo. Bien, este flujo, como lo alimento con una
energía variable en el tiempo, me genera un flujo que también varía en el tiempo, que atraviesa la otra bobina que tiene un número de espiras diferentes, N2, y por eso al tener un número de espiras diferente, N2, genera una FEM diferente a la de E1, a la del arrollamiento N1. Entonces, ese flujo variable que atraviesa un arrollamiento con N2 de espiral me genera una FM2. Ese es el principio de funcionamiento del transformador. Y en vacío es eso nomás. Porque no se está generando un flujo de dispersión 2, porque no circula ninguna corriente y 2 que me genere un flujo que se oponga a este flujo. ¿Bien? Sí voy a tener un flujo de dispersión 1. Porque no todo el flujo generado va a atravesar a la otra bobina. Pero para eso, para disminuir ese flujo disperso, esta bobina se ponía concentrada o alternada en la misma columna, o se ponía más núcleo magnético y se hacían chapas laminadas en gran orientado. Hay formas de disminuir esas pérdidas para llevarlas a un rendimiento altísimo. ¿Bien? Pero ese es el funcionamiento de la máquina del transformador en vacío. Bien, hasta ahí llega nomás. Después, ¿qué pasa? En carga, se cierra esto, alimenta una carga, aparece una I2. La I2 circula por ese arrollamiento, ahora sí, porque se cierra a través de ese arrollamiento la corriente que circula por la carga, me genera un flujo que se opone a este flujo, y esta I2 crece una I2' de este lado, para esa I2' atravesando el arrollamiento N1 ahora, me genera un flujo igual y opuesto al que este me lo quiere hacer achicar a este, para que este se mantenga siempre constante. ¿Bien? Ese es el funcionamiento ya en carga. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Bien, cualquier cosa repetimos, acuérdense, pueden preguntar, a ver si hagan falta. Bien. Sé que seguramente tienen más preguntas, así que háganlas nomás. Y si no quieren hacer preguntas, pero quieren verificar que algo que ustedes entendieron está bien, también lo hacen, y yo lo tomo a modo de pregunta y veo si requiere alguna explicación más. Si no, no Profe, tengo una... yo tenía duda. Perdón. No, A ver. dale. A ver, Yo Delfina. tenía duda con lo que nos habías dicho la clase pasada que veamos de soldadura. Sí. No termino, o sea, vi el video, pero no lo terminé de comprender del todo. Lo del arco de soldadura y eso. A ver si encuentro algún... Vamos a hacer acá, usar esta parte en blanco acá. Nosotros lo que vemos ahí es que vos tenés dos piezas que vos, por ejemplo, así querés, o sea, dos piezas del mismo material que vos las querés unir, ¿bien? Querés que se transformen en una sola pieza. Entonces, para eso vos las tenés que unir a través de un electrodo que tiene un revestimiento que al fundirse realiza como una capa que va cubriendo ese espacio vacío y las deja solidificadas unidas entre sí. ¿Bien? Ahora, para que ese revestimiento que recubre el electrodo, o sea, esto bueno, va a ser muy difícil dibujarlo, pero yo acá tengo un material conductor en el interior que está cubierto por un revestimiento. El revestimiento es eso que se va derritiendo y va cayendo arriba del espacio vacío. Pero para que ese revestimiento se derrita, que se funda y después, obviamente cuando se enfríe, se solidifique, por el interior de ese electrodo tiene que circular una corriente tan fuerte que haga que genere ese calor y cuadrado por R, que se me caliente ese revestimiento y se vaya fundiendo. Bien. Ahora, para que ese calor sea siempre el mismo y ese revestimiento se funda siempre a la misma velocidad, porque si no, imagínate, si se funde muy rápido, vos tenés que pasar muy rápido el electrodo. Eso lo hace ahí que es muy experimentado. Si la corriente no es tan grande, vos podés ir un poquito más despacio, bien, pero tiene que ser lo suficiente para ir fundiéndome ese material, ese revestimiento, que ya te digo que es ese material que es de las mismas características que el material que yo quiero, de las dos piezas que quiero soldar entre sí. Bien, entonces esto se hace a través de la circulación de un arrollamiento secundario de un transformador, bien, que se conecta a tierra en unión con las piezas, y para que se cierre el circuito de esa corriente que circula, que es la que va a circular por el interior o por el electrodo, tiene que haber una continuidad en este espacio de aire. ¿Bien? Y ese sería la salida de ese transformador secundario. La salida de este arrollamiento secundario
no es más que la carga que está alimentando, que en ese caso es este espacio de aire que está ionizado, electrizado, que por eso es como un fuego que se va prendiendo, que es una mínima espacio, mínima distancia en el espacio de aire ionizado, donde va cayendo ese material fundido, que es una caída de tensión, al ser muy chiquito el espacio, muy, muy pequeña. Por eso estos trabajan a casi un cortocircuito o a tensiones muy reducidas. Y lo que a uno le interesa es tener una corriente constante. Ahora, lo que habíamos visto nosotros, que la gráfica del transformador, tensión de salida, que es la tensión que yo tengo acá, esta la B2 vendría a ser la tensión que yo tengo acá, diferencia de potencial, y la corriente que circula en un transformador de tensión tenía que ser lo más recto posible. Lo que pasa es que acá hay diferentes cargas, bueno, y esa tensión, a medida que aumentaba la corriente de salida, iba bajando un poquito, y mientras menos caía, menos era la regulación y de mejor calidad del transformador. Ahora, acá, pero a diferentes cargas, uno tendría diferentes valores de corriente o mucha variación en la corriente. Entonces, para tener una corriente constante, que es lo que uno quiere acá, para tener una velocidad de soldadura, o ya te digo, del calentamiento de ese revestimiento pareja, lo ideal, en vez de ser una recta horizontal, debería ser que para cualquier tensión o cualquier estado de carga, la corriente sea siempre la misma. Entonces uno debería trabajar en una curva de estas características en vez de esta, para que sea ideal en la soldadura. Pues ya digo, trabaja prácticamente alimentando un cortocircuito, es un cortocircuito a través del aire. Bien, entonces para lograr que esta curvita del transformador llegue a algo que tenga algo parecido a una recta, en alguna parte de su funcionamiento, de estados de carga, lo puedo conseguir a tensiones muy reducidas, que generalmente son entre 6 y 12 voltios. ¿Bien? Uno necesita aplicar una tensión un poquito alta o hacer un mínimo contacto para que empiece a circular corriente en el aire, lo puede alejar un poco y ahí va a circular corriente en el aire. Si la distancia, si uno se sigue alejando, obviamente esa diferencia de potencial de 6-12 voltios no va a alcanzar para que circule una corriente por ese espacio de aire. Pero si uno se mantiene siempre lo más cerca posible y sigue cayendo el revestimiento, eso se puede lograr. Entonces uno tiene que llegar de un transformador casi ideal, que tiene una caída de tensión muy chiquitita con el aumento de carga, a tener un transformador que tiene muchísimas pérdidas. Por eso esto se consigue aumentando las pérdidas de forma tal de que trabaje a baja tensión, pero con una curvita en esa parte de trabajo lo más constante posible en referencia a la corriente. Claro, profe. Y también, tipo, el de soldadura se considera también como un transformador de potencia. No, porque el transformador justamente, fíjate qué potencia está transmitiendo. Casi cero, o sea, es ahí cuadrado por R. Claro, esa era mi duda, bien, claro. No, el transformador de potencia o de distribución son los que se usan para transformar la energía generada, o sea, un transformador de distribución. Se llaman diferentes, pero funcionan igual, el de potencia y distribución. Pero el de distribución es el que llega en muy alta tensión y lo transforma en media tensión para distribuirlo en las ciudades, porque distribuye la energía. Lo transforma de potencia en potencia. Bien, esta potencia, la potencia que se genera, en la potencia entregada a las líneas de transmisión. Y el transformador de potencia, que vos lo conocés en una fábrica, te transforma, pero de media tensión a baja tensión, pero te tiene que alimentar toda la potencia, esos megavoltamperes que vos necesitas para trabajar en la fábrica. Entonces siguen siendo un transformador de potencia y demás. Pero esto no transforman, o sea, no son transformadores de potencia porque lo que no están alimentando muchas potencias, sino que están alimentando una sola carga que es prácticamente muy chiquitita, o sea, te consume mucho porque la corriente es alta. Bien. Y lo que vos tenés que buscar es que esta curva caiga mucho en la zona, para llegar a una zona de trabajo a tensiones, de tensiones muy chicas, y que la corriente sea constante. Entonces lo que tiene que hacer es aumentar esto, que es justamente la regulación, que son las pérdidas. Y la regulación te la daban las caídas de tensión en esta rama. Entonces uno le tendría que aumentar o estas pérdidas de acá. Obviamente la parte resistiva es muy difícil, porque deberías agregar la resistencia, eso generaría mucho más calor. Y la otra, si no, es aumentarle las pérdidas por dispersión. Que eso se puede hacer poniendo dos bobinas y separarla una de la otra, ponerlas en dos columnas separadas e ir alejándolas o metiéndole, como yo les decía ahí en el dibujo. Yo no les voy a preguntar cómo aumentarían las pérdidas por dispersión, pero saber que son esas las pérdidas que uno puede incrementar de una manera
hasta hacerlas muy, muy grandes, justamente para que caiga tanto la tensión, de una manera bastante sencilla. Ya digo, ponen ese giro que ustedes tienen en los transformadores de soldadura, si alguna vez lo vieron, lo que hacen es separar, unir o meter más ese trozo de hierro en el núcleo para darle una mayor o menor pérdida por dispersión. Bien, lo que yo les decía era, si ustedes tienen esto en vez de ponerlo en la misma columna, lo ponen en columnas separadas. Ponen el N1 acá y el N2 que alimenta acá. Voy a estar alimentando el proceso de soldadura. Bien, acá. Y entonces, si yo los pongo separados y los puedo alejar más o menos, voy a aumentar el flujo de dispersión. Ahora, si yo quiero que este flujo, en vez de venir por acá, se cierre por otro lado, para aumentarlo, lo que puedo hacer es ponerle acá una pieza de hierro que la meto y la saco. Si ese lo meto en el centro, el flujo va a elegir casi todo por acá. Entonces, el flujo que se genera en una bobina, en vez de atravesar a la otra, se cierra por el camino que tiene una mayor permeabilidad magnética y no se cierra por acá. Entonces, es muy fácil incrementar, o es más fácil incrementar las pérdidas por dispersión que cualquier otra pérdida. Para trabajar en la zona de trabajo necesita el transformador de soldadura. ¿Bien? Profe, Sí. disculpe, porque me perdí en una parte. Cuando vos le agregás la parte del medio, la pieza del medio de acero, ponele un material, De material. ¿qué es lo que ocurre? Perdón, ahí me perdí. Vos fíjate, este flujo, este es el de entrada, ¿no? La corriente que genera por acá me genera un flujo que atraviesa al otro. ¿Bien? El flujo disperso es el que se genera por esta bobina y se cierra por el aire y no se cierra por la otra. Es lo que me produce esta caída entre la tensión ideal y lo que cae acá. Si yo quiero que esa tensión caiga mucho, que esto sea muy grande, le aumento el flujo por dispersión. Se lo tengo que incrementar. Esta bobina o la puedo alejar, si yo pudiera extenderla, alejarla, pero alejarla magnéticamente no significa alejarla físicamente. O sea, si la bobina está en el mismo lugar, acá como están construidos, vos fíjate, si este es un material ferromagnético, si vos le metés del mismo material, como si fuese una pieza que se introducís en el medio, acá, el flujo va a elegir ir por el camino que es más largo o por que es más corto. Lo mismo pasa con las corrientes, o sea, le ofrece un camino mucho más corto a ese campo. Entonces, parte de este flujo va a seguir yendo por acá, pero mucho se va a estar cerrando por este camino que es más corto. O sea, el flujo que genera esta bobina, en vez de hacer todo el recorrido, va a venir parte por acá. Entonces, ahí vos le estás incrementando mucho el flujo que se genera en esta bobina, pero en vez de atravesar a la otra, ahora atraviesa menos. O sea, no llega casi nada acá. Entonces, eso hace que esto caiga muchísimo, que esta brecha sea mucho más grande, porque esa caída, que es la regulación, dependía de las pérdidas en la R1 y R2 y las pérdidas en los flujos dispersos. ¿Bien? Entonces, si vos le metés una pieza, incrementás mucho el flujo de dispersión. Esto cae más. Si se la sacás, cae menos. Entonces, vos vas trabajando con diferentes curvas en función de si vos le metés y le sacás esa pieza ahí en el medio. Vas incrementando, disminuyendo las pérdidas por dispersión. ¿Bien? Ok. Eso es lo que quiero decir. ¿Entendió? Ahí ya el dibujo quedó en cualquier cosa, así que vamos a borrarlo y cualquier cosa lo dibujamos de nuevo. Lo importante del transformador de soldadura es entender el concepto y por qué se trabaja en esa zona, cuál es la justificación y cómo se logra. Trabajar a bajas tensiones, o sea, a bajas tensiones porque está trabajando prácticamente alimentando un cortocircuito en el aire. ¿Bien? Y a corrientes constantes, porque necesita corriente constante para que el proceso sea lo más parejo posible y siempre vaya a la misma velocidad. Y eso se consigue aumentándole mucho las pérdidas, principalmente las pérdidas por dispersión, ¿bien? Según resumen de lo dicho recién. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Y las pérdidas de dispersión cómo las podría aumentar? Así, como decíamos recién, o alejando las bobinas, o sea, si la bobina está una dentro de la otra, la podés alejar, alejar o poner más cerca o más lejos. ¿Bien? O si no, si están separadas en el espacio, en el medio le introducís un material del mismo
o sea, una pieza del mismo material magnético del núcleo. Entonces, en vez de hacer todo el recorrido y venir de una bobina a la otra, viene una bobina y parte va a la otra, pero mucho se cierra por el costado. Entonces, el flujo de presión, acuérdense que es el flujo que se genera en la bobina 1 que no llega a la bobina 2. En un transformador de potencia uno quiere que todo llegue, entonces las pone juntas. Acá quiere que llegue muy poco de ese flujo. Entonces, el flujo que se genera acá, en vez de llegar acá, si vos le pones una pieza magnética en el medio, siempre elige el camino de menor recorrido, el que menor resistencia a la circulación de ese campo magnético le ofrece. Entonces, si vos le ofreces un camino largo y un camino corto al introducir una pieza, mucho de ese flujo va a elegir el camino corto. Entonces, lo que llega al segundo va a ser mucho menor. Entonces, ahí significa que las pérdidas por dispersión, ese flujo que no se cierra a través de las dos bobinas, sino que se genera en una y se pierde, es mucho mayor. Y vos acá no querés un transformador eficiente en energía. Lo que querés es un transformador que te garantice una corriente constante. Entonces, por eso no te importa que tenga muchas pérdidas, pues justamente viene preparado para hacer este tipo de trabajos. Vos trabajás y después te lo llevas a tu casa, el transformador. Ya está, ya lo usaste. Entonces, no es que es algo que se mantiene trabajando de una manera ineficiente horas, ¿bien? Es lo que dura el trabajo. Entonces, como el objetivo es uno y las pérdidas tienen que ser grandes, no hay problema. No deja ser el transformador una carga que vos estás usando, que estás gastando energía mientras trabajás, de como usar una agujereadora, que el objetivo es hacer agujeros. Y sí, obviamente, para hacer un agujero necesitas tomar energía eléctrica, transformarla en energía mecánica y gastar energía. Pero bueno, los agujeros se hacen de alguna forma, se tienen que hacer. Lo mismo a la soldadura, ¿bien? Acá en vez de tener un taladro en una máquina, tener un transformador. La herramienta es el transformador. Es más una herramienta de trabajo que un transformador, que una máquina que te garantiza una transmisión energética. ¿Bien? Profe, yo tenía una duda de regulación. Sí. Que quería saber, o sea, tengo anotado en la carpeta qué representa, pero quiero saber si está bien lo que anoté. A ver. Anoté que es la diferencia de tensión del transformador trabajando al vacío y nominal. Claro, porque fíjate, es... acá. Si esto está abierto, no tenés circulación de corriente I2, y la I1 va a ser igual a la I0, muy chiquitita. Entonces acá tendrías la B20. En este caso particular, la tensión que vos tenés a la salida es igual a la que vos tenés acá. Porque si la corriente está a 0, tenés, o sea, la E2 sería, la FEM E2 que se genera por la circulación de ese flujo, E2, es igual a la B2 en ese caso. ¿Se entiende eso? La tensión que vos le vas a aplicar a la carga cuando está en vacío en ese momento es igual a la tensión inducida. Por eso decimos que la relación de transformación, cuando decimos que es igual a E1 sobre E2, esto es aproximadamente igual, esto es lo que te da después el fabricante, esto es lo que te da el fabricante, es igual a B2 medida en vacío, por eso se hace en el ensayo de vacío, porque en ese momento la B2, cuando está en vacío, B20, es igual a la de 2, porque no tenés caída de tensiones internas. Entonces, lo que vos tenés para aplicar a la carga, lo que vos podés medir en vacío, es lo mismo que vos tenés inducido. Lo que pasa es que la B1, esta igualdad ya no se da. ¿Por qué? Porque entre la E1 y la B1 tenés una pequeña caída de tensión provocada por la I0. Eso se vería mejor, se tiene que analizar en este circuito equivalente, ¿bien? Si esto está en vacío, la E2 es igual a la B20, a la B2. Pero la B1 no va a ser igual a la E1, porque esta I1 va a ser igual a la I0, y va a provocar una caída muy chiquitita de tensión, pero ya no van a ser iguales. Entonces, cuando vos mides acá con un voltímetro, la B1 va a estar midiendo una tensión que es un poquito más grande que la E1 que llega a la relación de transformación. Pero como el transformador ya está fabricado y vos tenés acceso a los bornes exteriores, que son estos de acá, vos podés medir solamente las tensiones en el exterior. Entonces lo haces en vacío ese ensayo. Medís la B1 cuando está en vacío, aplicando la B1, medís la B1 y medís cuánto es la tensión en el secundario cuando está en vacío. Bien, entonces el fabricante de transformador te va a dar B1 sobre B20. Bien, eso para explicar eso, para entender lo que es la regulación. Entonces, en vacío vos tenés la B2 que es igual a la B20. Que si te pones a fijar acá, tenés la
B2 en vacío, B2 cero. Si vos analizás la B2 en función de la carga I2, esto se tendría que mantener lo más constante posible si fuese ideal, sin pérdidas. Bien, pero cuando la corriente es cero, tenés B2 cero. A partir de acá, ¿eso se entiende? B2 es igual a B2 cero solamente cuando la corriente I2 es igual a cero. Acá, en este punto de acá. Ahora, ni bien empieza a incrementarse esa corriente de salida, esta corriente por acá, cuando yo cierro este circuito, a mayor corriente empiezan a jugar estas caídas de tensión que hay acá, porque uno tiene pérdidas tanto por Joule en una resistencia y pérdidas por dispersión. Entonces, esa tensión empieza a caer cada vez más cuando aumenta la corriente I2. Bien, en el momento que está circulando la corriente I2 nominal, vos acá tenés que está la B2 nominal. Bien. Cuando por acá circula la I2 nominal, acá tenés la B2, pero nominal. Entiendo que estoy medio engorroso, pero bueno, yo lo voy analizando encima de lo que ya tengo dibujado. Bien, entonces, esta tensión B2 cuando circula una corriente nominal va a ser menor que la que tenía en la partida de la B2 cero. Bueno, esa diferencia entre la B2 cero y la tensión que vos medís, porque es un valor escalar, es un valor menos otro, medís la tensión en B2 cero con un voltímetro. Hacés circular la corriente nominal, lo medís con un amperímetro, y medís cuando tenés I2 nominal, cuánto vale la B2 nominal, cuánto vale esa tensión nominal. Haces lo que mediste antes, menos lo que mediste ahora, y eso es la regulación. Es un valor escalar, es esto de acá. Esto acá podrías ponerle el nominal, le faltaría el nominal acá. Porque es el punto en la tensión nominal. Ahora, si vos querés ver después en valor porcentual cuánto era en relación a la tensión que vos tenías al inicio, lo hacés dividido B2 cero y lo multiplicás por 100 para tener el valor en porcentaje. ¿Bien? Que este valor va a ser muy parecido ahora al que se mide en el ensayo de cortocircuito. ¿Por qué? Porque si es la diferencia de tensión entre un vacío y B2 nominal, esto va a ser aproximadamente igual a la I2 nominal por la impedancia de cortocircuito. Que esto es aproximadamente igual a mu cc. Porque el mu cc es esto, estando en cortocircuito, haciendo circular la corriente nominal, pero la tensión de alimentación del ensayo es un 3, 4, 5, 6% la tensión nominal. Porque estoy alimentando un cortocircuito. Pero bien, en definitiva la respuesta es sí. Es la diferencia entre la tensión en vacío, esta de acá, menos lo que vos medís en la tensión nominal. En una relación escalar. Bárbaro, profe. Gracias. Bien. Entendido. Sí, sí. Vale. Yo voy metiendo otros temas por las dudas, que pueden ser de pregunta, como a qué igual la regulación, o a qué es similar, de qué ensayo sale la relación de transformación. Se lo voy medio también planteando acá por las dudas, ya lo tengan claro o no. Bien, siguiente pregunta. Mientras borro. Ahí uno de los chicos escribió una por el chat, profe. A ver, me miro. Ahí está. Te escribo por acá. ¿Las pérdidas variables van a ser mayores que las pérdidas fijas o no siempre puede ser así? No, en realidad las pérdidas variables, está buena la pregunta, aunque no va a ser una pregunta de parcial porque requiere toda una explicación, porque depende en realidad. Porque vos fíjate, ¿cuáles son las pérdidas? Si alguno me lo puede decir, las pérdidas que son constantes. ¿Qué me lo representa este circuito equivalente? ¿Sí? Aproximado. ¿Qué variable de estas? Porque acuérdense que el circuito equivalente me representa las pérdidas. Las pérdidas fijas, ¿qué parámetro me lo está representando? Pérdida en el hierro. Bien, Del hierro. ¿qué parámetro? ¿Esta resistencia, esta reactancia, esta reactancia, esta resistencia? Esa que. Ay, no sé. Para. No. Las dos reactancias están, perdón, la resistencia y la reactancia en paralelo. Esa, la del Bien. medio que dice F. Tanto las pérdidas de Foucault como la de histéresis se representan por calor. O sea, físicamente, uno cuando toca el transformador y está en vacío, ese calor generado son tanto las pérdidas por histéresis y Foucault. Y el calor siempre es representado y cuadrado por R por una resistencia. Entonces, esta resistencia representa tanto las pérdidas por Foucault y las de histéresis. Se representan con un solo parámetro. ¿Qué representa esta reactancia?
la componente de esta I0 que me genera el flujo de trabajo. ¿Bien? Porque la I0 me cubre tanto las pérdidas por Histérisis y Foucault, más la generación de... o sea, esa I0 me tiene que servir para cubrir las pérdidas en el núcleo, esa componente que tiene por acá, IFE, más esa IMU que me genera el flujo de trabajo. Para eso sirve la I0. Y se presenta tanto en vacío como en plena carga, en cualquier estado de carga. ¿Bien? Entonces, esas valen siempre lo mismo, esas pérdidas, porque I0 está siempre presente, tanto en vacío, que son las únicas que está presente, como en cualquier estado de carga. Entonces, las pérdidas variables son estas de acá. ¿Por qué? Porque si esta carga es más grande, esta I2 nominal, esta I2 es más grande. Si esta carga es más chica, esta I2 es más chica. Entonces, en función del valor de esa I2, I cuadrado por R va a ser más grande o más chico, y el flujo por dispersión va a ser más grande o más chico. Porque el flujo que voy a tener que compensar en sentido contrario va a ser más grande o más chico. Entonces, si vos me decís, el transformador trabajando un 25% de su carga, con I2 nominal dividido 4, y en ese momento las pérdidas por fija van a ser más grandes que las variables. Ahora, cuando el transformador trabaja en sus condiciones nominales, un poquito por arriba de las nominales, tengo la corriente máxima que va a circular por acá, I cuadrado por R, y esta pérdida por dispersión capaz que son más grandes que esta P0 de acá. Si trabajo al 50% de I2, o sea, I2 nominal dividido 2, estas variables seguramente van a ser más chicas que las de acá. Pero no es que I cuando trabaja en condiciones nominales van a ser parejas las pérdidas. Eso, si ustedes ven el PowerPoint de transformadores en el proyecto, lo que está en el proyecto, un segundo, que es el número 3, que no lo tienen que seleccionar ustedes, pero está el PowerPoint ahí por si lo quieren ver cómo se selecciona un transformador. Ahora se los muestro, estoy abriendo. A ver, compartir. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahí están viendo el Power. No. ¿No? ¿No están viendo el PowerPoint ahí? ¿Qué están viendo? El Meet. No, profe, no compartiste nada. Y así que son... Ahí está, ahora sí. Un viejo meado ya en esta altura. Ahora sí. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Bien. Fíjense que la P0 y la PCC, en condiciones nominales, las pérdidas, las de cortocircuito siempre son mucho más grandes, ¿bien? Que las de vacío. En condiciones nominales, porque la corriente está en sus valores más grandes, en sus valores nominales. Tenés 24 kilovatios contra 3 kilovatios. Son 8 veces más grandes en sus condiciones nominales. Ahora, si estoy trabajando en un transformador muy bajo, estas bajan cuadráticamente con la corriente. ¿Bien? La I0 siempre se mantiene igual. Este valor nunca cambia. Pero este valor baja cuadráticamente con la corriente. Entonces, ni bien baja la mitad, esto, y las pérdidas por dispersión también van a bajar, no linealmente, no cuadráticamente, pero esto va a bajar y se va a ubicar casi igual a esto. ¿Bien? Pero por eso no es una pregunta que resulte interesante, sin entender por qué unas son variables y de qué dependen, y por qué las otras son constantes y de qué dependen. ¿Bien? ¿Está bien? Esa era la inquietud. No sé quién habló antes. De nada, Alan. Bien, sigan preguntando. Ritmo color de primavera. O no tienen más dudas. Profe, una Sí. pregunta. Quería saber si existe algún tratamiento preventivo para los aceites de los transformadores, porque yo conozco los tratamientos físicos y bueno, después el químico, pero no sabía si se le hace algún preventivo para extender su vida útil. No, preventivo no. O sea, si te pregunto, ¿cuál es el ensayo que le tenés que realizar año a año? O cuando hay una falla, que también los puede dañar.
¿Cómo se llama el ensayo eso? ¿Cuál es? ¿Qué tenés que controlarle al aceite? Ese es el ensayo de cortocircuito que había usted explicado. No, al aceite, digo yo. Al aceite. Sí. Me puedo contestar cualquiera igual. Medir el pH del aceite. ¿Cómo? Medir el pH del aceite, que siempre esté neutro. No. Las impurezas, la aislación. No. Esta pregunta lleva a complicaciones. ¿Cuál es la función? Piénsenlo siempre de esta manera. ¿Cuál es la función principal del aceite? Aislante y Refrigeración. refrigerante. La principal. ¿Cuál sería? Porque ahí me dijiste dos. Aislar y refrigerar. No Aislar. refrigeración. Aislar. Ah. La principal es aislar. ¿Por qué? Porque es lo que te permite realizar el transformador en un espacio muy reducido sin que haya cortocircuitos internos. Acuérdense que yo en el ensayo, justamente el ensayo por el cual le estoy preguntando, 3 milímetros de separación entre dos dipolos, entre dos polos que alcanzan 45.000 voltios, no tiene que haber una circulación de corriente. Imagínense, esta separación, tengo 45.000 voltios, cuando usted en el enchufe de su casa tiene 220 voltios nada más, bueno, y no tiene que haber circulación eléctrica entre esos dos puntos. Imagínense la capacidad aislante que tiene que tener ese aceite. Entonces, ¿qué me interesa controlarle a mí cada tanto o ante una falla de cortocircuito que haya habido en un transformador que me lo pueda haber deteriorado? ¿Qué puede haber perdido ese aceite? Sus propiedades aislantes. Entonces, el ensayo que yo le realizo para ver que no perdió las propiedades que más me importan a mí, que son las aislantes, es el ensayo de rigidez dieléctrica. Si no se acuerdan, ensayo de rigidez dieléctrica es ver si no perdió sus propiedades aislantes, ver que siga siendo un buen aislante. O sea, cualquier cosa que a mí me dé a entender, que ustedes saben que lo que le tienen que controlar es que siga siendo un buen aislante, para que no se produzca un cortocircuito interno. Bien, entonces, periódicamente se le hace ensayo de rigidez dieléctrica. Ahora, porque ¿qué problemas pueden aparecer que hagan que pierdan esas propiedades aislantes? Hay dos tipos de problemas, los físicos o los químicos. Los químicos es que tengo un pH ácido y lo tengo que volver a neutro. Bien, para eso uso un ingeniero químico. Y los físicos, que son dos tipos de problemas, o la partícula sólida o presencia de humedad. Las partículas sólidas con un filtrado lo solucionás fácilmente, y el secado de esa presencia de humedad en parte por millón que puede tener el aceite, con un secado a baja presión, porque a una temperatura alta, o 100 grados para evaporar el agua a condiciones atmosféricas, el aceite se me daña. Entonces lo tengo que hacer a menores presiones para que a menor temperatura, sin dañar el aceite, el agua se evapore. ¿Bien? Pero eso es todo. Perfecto, profe, gracias. Lo principal es su capacidad aislante. Después, obviamente, sirve como segunda utilización la de refrigerar y los atraes por convección, porque ese aceite se mueve a medida que se calienta, pasa por las superficies que están en contacto con el exterior y a través de la radiación evaporan o eliminan ese calor. ¿Bien? Profe, Sí. vos dijiste que en la humedad, ¿cómo se solucionaba? Porque yo tenía variando la presión, pero ¿es bajando la presión? Es bajando, pues sí, porque a menos presión el agua se evapora a menos temperatura. Y, vos y a altas temperaturas el aceite se deteriora. Entonces vos necesitas que el agua se evapore a menos temperatura. Y para eso necesitas menos presión. Gracias, profe. ¿Verdad? Profe, yo tenía otra duda de la clase pasada, cuando Sí. hablamos de autotransformadores. Uh-huh. Como que no terminé de entender en la clase, o sea, ¿cuándo se usa un autotransformador? Bien, acá está la diferencia entre un transformador tradicional, dos bobinas, y el autotransformador solamente tiene esta bobina de acá. Bien. ¿Cuándo se usa esto? Cuando sus ventajas, que son usar menos cobre, menos espacio de núcleo, menos pérdida, mejor rendimiento, mejor regulación, se mantienen. Eso acá está demostrado que se produce siempre y cuando la relación de transformación no sea superior a 2. Bien. Si yo quiero usar una relación de transformación acá, como la que necesito para una industria, de 33.000 a 220 o a 380 voltios, la relación de transformación va a ser muy grande. Pero si es de 2 para abajo, todas esas ventajas se mantienen. ¿Bien? Y aparte, no es tan peligroso trabajar entre unas tensiones parecidas acá o de la mitad de un lado
a lo que es del otro, o el doble del primario al secundario. ¿Por qué? Porque acá vos tenés un contacto eléctrico que acá no lo tenés. No tenés aislado una tensión muy baja de una muy alta, sino que están en contacto y ante un problema en alguna aislación o algo, podés tener algún accidente. O dañar las máquinas que estén conectadas de este lado. Entonces, ¿cuándo se usa? Cuando vos garantizás eso. ¿En qué situaciones lo podés llegar a usar? Y vos en un laboratorio necesitas alimentar de 220 voltios y tener un rango entre 0 y esos 220 voltios con un autotransformador, donde vos girándole esta rueda cambiás la cantidad de espiras que vas tocando de un lado del otro, significa que ir subiendo o bajando esto, o sea que esté en contacto con una espira menos o con una espira más, va a tener, si esto está acá arriba, tenés 220 voltios acá, 220 voltios acá. Si esto está a la mitad, tenés 110. Si vos vas bajando de a una, tenés 100, 90. Entonces vos lo que podés ir regulando la tensión de salida para hacer ensayo a diferentes tensiones. Después lo vamos a ver nosotros, que esto se usaba antes, ahora ya no se usa más. Para bajarle las altas corrientes de arranque a un motor, vos lo tenés que alimentar con una tensión más chiquitita. Pero después tiene que llegar a la tensión nominal. Entonces, la tensión nominal, ponele que sea hasta acá, 220 voltios, y vos lo alimentás, lo arrancás con una tensión de 110 y se la vas subiendo hasta 220 de una manera paulatina para que ese transformador para que ese motor arranque con menores corrientes. Uno es lo que tiene que evitar. Entonces se usan ese tipo de situaciones, generalmente en un laboratorio, donde vos querés hacer ensayos, para arrancar algún motor chiquitito en un laboratorio a menos tensión y demás. Pero si esa relación de transformación ya es muy grande, porque la tensión de entrada y la de salida que vos querés obtener es muy grande, se pierden todas las propiedades, las ventajas que vos obtenés, que están marcadas partes acá, que te dicen que tenés, esto es lo que vos gastarías en material de cobre, en el peso del cobre, que obviamente si vos gastás menos estás teniendo una ventaja. Y también su rendimiento y su regulación son mejores, son buenas, desde ya, esto acá, de una relación de transformación de 2 para abajo. ¿Bien? No superiores. Pero eso es lo único que tienen que saber de autotransformadores. Gracias, profe. ¿Era eso? ¿Quedó claro? ¿Querés que expliquemos algo más? ¿O alguna No, aclaración? te iba a pedir si me lo podías volver a repetir así los anotaba porque los anoté, pero no sé si están bien. Mientras lo que dijiste. ¿Repetir qué cosa? Lo que habías dicho que se tenía que mantener constante las características. Bueno, estamos hablando del mismo de este autotransformador. ¿Cuáles son las ventajas contra un tradicional? Bien. Vos fíjate que acá vos tenés una corriente circulando por un bobinado, acá tenés una corriente circulando por una, más una corriente circulando por la otra. Esto te hace I cuadrado por R, esto te hace I cuadrado por R. Acá tenés menos resistencia porque esta no la tenés. Tenés flujo disperso casi, o sea, nulo, porque tenés el mismo arrollamiento, el que está circulando por el flujo. Entonces, las ventajas de las pérdidas hacen que el rendimiento sea mucho mejor en un autotransformador, que estés gastando, este cobre no lo gastás, al tener menos cobres podés hacer la ventana esa del núcleo. O sea, la ventana es siempre este espacio que vos tenés acá en el medio, mucho más chico, lo podés hacer más corto o sea, en vez de tener este cuadrado, ahora tener uno un poquito más corto. ¿Bien? Gastás menos material de núcleo y más. Bueno, todas esas ventajas se dan mientras la relación de transformación sea 2 o inferior. Acá, si vos fijás, si la relación de transformación es 0,5, porque esto está al revés, esto es 1 sobre A, es 1 menos 1 sobre A. ¿Bien? Cuando vos tenés relación de transformación 1, sería, esto te daría 0 y que vos estás gastando solamente el cobre que necesitas para hacer una transferencia energética eléctrica entre un punto y otro, porque no tenés relación de transformación. Ahora, si la relación de transformación es igual a 2, esto te da igual a 0,5. Porque 1 menos 0,5 es 0,5. Fíjate, cuando la relación de transformación es 2, vos estás gastando 0,5 veces, o sea, la mitad del cobre que estabas usando antes.
en pesos. Y eso te implica una ventaja económica muy grande. Ahora, si esa relación de transformación empieza a subir, esto se hace cada vez más chiquitito y esto va a ser prácticamente casi igual a 1. Entonces no tenés ventaja económica, no tenés nada. Entonces, y obviamente la regulación, todo empieza a ser, o sea, el rendimiento, en vez de ser muy superior de un autotransformador al transformador, empieza a ser prácticamente igual. Y la ventaja que vos tenés en un transformador es que está una tensión aislada de la otra, porque los dos circuitos están aislados eléctricamente, acá no. Entonces, cuando tenés una relación, esto es muy chiquitito, y acá yo tenés 33.000, y acá querés tener, si tuvieras un montón de espiras, acá querés tener 400 voltios, como para una industria, las ventajas, vas a estar gastando la misma plata, vas a estar usando la misma cantidad de material, vas a tener un rendimiento igual o peor que un transformador tradicional, pero aparte tenés la desventaja de tenerlos vinculados eléctricamente. Entonces, desaparecen todas las ventajas donde la relación de transformación es el doble o superior. Entonces, siempre se trabaja con relación de transformación de 2 para abajo, ¿bien? O sea, de acá para arriba. Entonces, vos podés jugar con esas tensiones. Claro, gracias, profe. Ahora sí. La cantidad de espiras que tomás. Bien. Profe, una pregunta. Vos de circuito equivalente, ¿qué nos podrías tomar? Ponele, vos nos das un circuito, nosotros tenemos que crear uno equivalente, ¿o sería bien teórico? No, bien teórico. Listo. ¿Qué es circuito equivalente? ¿Qué representa energéticamente? Que son las pérdidas. Sí, ¿Cómo las se pérdidas. obtiene? A través del ensayo de cortocircuito y de vacío. Para eso sirve el ensayo de cortocircuito y vacío, para medir las pérdidas en vacío y cortocircuito y calcular los parámetros del circuito equivalente. Para eso sirven los ensayos. Bien, si vos te fijas en los ensayos, obtenés del ensayo de cortocircuito, medís las pérdidas, ¿sabés? Eso es lo que te da en el catálogo de transformadores que veíamos antes acá, es lo que te da acá, lo que te da acá. Y después calculás y obtenés la XCC y la RCC, estos dos parámetros de acá. Bien, con el de vacío, medís las pérdidas en vacío, que son las que te dan acá, esta de acá, y después calculás la RFE y la XMU, y con el objetivo de obtener este circuito de acá, este de acá, con la RCC, la XCC, que es la sumatoria de estas dos, y este de acá. Eso es lo que obtenés de los ensayos. ¿Qué podés obtener con el circuito equivalente después? Y cualquier simulación del transformador, podés ver la regulación, cuál es la caída de tensión a diferentes estados de carga entre vacío y ese estado de carga, porque la regulación es para la corriente nominal, pero vos para cualquier corriente podés calcular cuál es la caída de tensión. Si tenés este valor de R, este valor de X, podés calcular cuál es la caída de tensión. Podés calcular para cada estado de carga, o sea, para cada corriente I2 diferente, cuáles son las pérdidas variables, le sumás las pérdidas y podés calcular el rendimiento en cada estado de carga diferente. Entonces, pues todos los rendimientos, regulaciones o caídas de tensiones, pérdidas en los arrollamientos, todo lo podés obtener a través del circuito equivalente. O sea, por eso te sirve sin necesidad de usar el transformador, sino que calcularlo en papel. Esa es la ventaja que tiene el circuito equivalente. ¿Qué representa cada una de estas? R1 representa las pérdidas por joule en el arrollamiento primario. Bien, ¿cómo se atenúan? Aumentando la sección dentro de la economía que vos tengas para armar ese transformador, porque a menor resistencia, menores pérdidas por joule. ¿Por qué? Porque la corriente no la podés controlar. La corriente te la va a determinar la carga nominal, o la potencia nominal de ese transformador. La corriente siempre te la determina esta carga. Más grande es esta carga, más grande es esa corriente, más grandes son las pérdidas. Entonces, para la misma corriente, disminuir las pérdidas por joule es disminuir la resistencia. Y como el largo, la bobina ya va a necesitar una cantidad de espiras, la única forma es aumentando la sección. Obviamente, a mayor sección, mayor costo. Entonces, hay una relación costo-beneficio o costo-rendimiento. Esto que representa las pérdidas por dispersión del secundario y las pérdidas por dispersión del primario. ¿Cómo haces para atenuarlas? Poner en la misma columna, aumentar la cantidad de núcleo magnético, o usás chapa de grano orientado. Bien. ¿Qué representa este RFE del circuito equivalente? O sea, por eso, ¿qué representa cada parámetro del circuito equivalente? ¿Cómo se para obtenerlo? ¿Qué representa energéticamente el total del circuito equivalente? ¿Qué puedes calcular con el circuito equivalente?
ese tipo de cosas. Bien, Listo, gracias, profe. bárbaro. Quedan 7 minutos de esta llamada. Si terminamos y sigue habiendo preguntas, yo les mando rápido un nuevo link de Meet y se vuelven a conectar ahí. ¿Bien? Pero bueno, sigan haciendo preguntas en el tiempo que queda. Profe, algo rápido, si no le saco el tiempo a alguien más. Como el parcial 1, ¿va a haber que hacer alguna ilustración o dibujar algo? En principio no. A veces sí, pero en principio no. Pero a veces ustedes pueden usar una ilustración para demostrar algo. Si yo digo qué es la regulación, me lo pueden escribir o me pueden hacer el dibujo y me dicen la regulación es esto, lo que cae, ¿viste? Pero no se va, si hay una ilustración, no se va a ir a dibujar un circuito equivalente o dibujar una regulación de un transformador o dibujar, qué sé yo, cómo es la gráfica de la regulación en un transformador de soldadura, por decir algo, por lo que vimos hoy en la consulta. Entonces dibujar esa curva que cae mucho y nada más, pero no. Bárbaro. Y las ilustraciones después uno le da la importancia que tienen y para ver si lo entendieron o no y ver si lo tienen que volver a explicar. O sea, cuando yo pido que realicen la corrección del factor de potencia trifásica es para ver si no lo vieron, si no lo estudiaron, cómo lo interpretarían, cómo conectan las cargas, qué entienden ustedes por un corrector trifásico o por una carga trifásica conectada, para ver si lo ponen en paralelo, si lo ponen en serie, si hacen una estrella triángulo y demás. Pero no necesariamente va a haber una gráfica. Profe, y tanto para las conexiones, tanto con entrada y salida, se puede tener estrella-triángulo, triángulo-estrella y también de ambas, triángulo-triángulo y estrella-estrella. Sí, depende para el uso del transformador. Depende de lo que quiera. Ahora, para la industria, usted sí o sí necesitan triángulo-estrella. Porque le llega, siempre va a llegar puede tener una estrella-estrella, pero los fabricantes lo van a hacer triángulo-estrella por una razón constructiva. ¿Bien? Triángulo porque llegan, acuérdense, la transmisión siempre llega sin neutro. Y la salida en estrella porque necesitas RST y el neutro para poder conectar a dos niveles de tensión diferentes. Tenés dos juegos de tensión trifásica, el de línea que es 380, tenés tres tensiones de fase 120 grados 380, un sistema simétrico de tensiones en 380, y a 30 grados de fasado vas a tener un juego de tensiones de fase a 220. Necesitas 220 para las cargas monofásicas y 380 para las cargas trifásicas. Queda llamada a finalizar pronto, 3 minutos. El que no quiera hacer la duda en las consultas oral puede escribir. ¿Tiene más dudas? Sería la pregunta. Profe, yo tengo una duda, pero no sobre un tema, sino sobre el parcial, el horario. Sí, el horario, me olvidé. ¿Lo pueden realizar a las 11? Sí, yo iba a pedir que cambies el horario porque tengo un laboratorio de otra materia de 8 a 10 en Pellegrini. Bueno. A mí me pasa al revés. Yo entro a trabajar 10:30 y pedí llegar 10 minutos más tarde, pero ya ir a las 11 se me hace imposible. Bueno, vamos a hacer así. El parcial es a las 11. Las personas que no puedan, yo ahora voy a escribir un mail, las personas que no puedan llegar a las 11 me escriben y luego nos encontramos un rato antes. ¿Bien? Ok. Nos vamos a encontrar a las 10 para rendir y después que vengan a las 11 el resto. Yo tenía pensado a los grupos de los proyectos míos encontrarnos a las 10
para ver las dudas, la selección de cables y demás. Así que de última, mientras yo doy las consultas, algunos pueden hacer el parcial a las 10 de la mañana, pero me tienen que escribir, porque a todos los voy a esperar a las 11 para el parcial. Dale, profe, te escribo. Gracias. Listo. Yo ahora mando un correo igual. Entonces, igual, profe, tu grupo, vamos a las 10. Sí, ahora también mando un correo a mi grupo. Listo. Sí, están atentos a eso. Y el que quiera, el grupo que quiera, pero bueno, va a haber la explicación de conductores así en 15, 20 minutos para que tengan idea de cómo seguir con el punto 3. ¿El parcial es así como el primero que dura 20 minutos? 25, ponele. Pero sí. Si no hay más dudas, esto está por terminar, no hacemos otra. Si nadie me dice ahora que va a tener más dudas, y si tienen dudas sobre el parcial ahora, también me escriben un WhatsApp. Y si tienen dudas hacia el viernes, me escriben las dudas por WhatsApp, sin ningún problema, yo les respondo. Porque si siguen estudiando y les aparecen dudas, obviamente tienen la chance de consultar por WhatsApp. ¿Bien? ¿Listo? Bárbaro, profe. Gracias, profe, por la consulta. Gracias, Listo. profe. Chicos, cualquier cosita me escriben. Oh. Gracias, profe. Chao, gracias.